Hola, soy Valeria Flores y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hello, muchas gracias por estar un episodio más por aquí. Han pasado 2 semanas y han pasado muchas cosas en mi vida y bueno, obviamente siempre al inicio de cada episodio hacemos un poquito de catch up. La semana pasada estuve por Berlín. Fui a tomarme un tiempo con mi novio, que bueno, como ustedes saben, tengo una relación a distancia, que ya no va a ser a distancia muy pronto. Y bueno, también a descansar, a pasar, desconectarme un momento, como he estado viajando mucho por trabajo y otra vez voy a continuar viajando por trabajo. Un desconecte me venía súper bien. Y bueno, ya que estamos de vuelta, estoy muy emocionada de venir para acá y volver con ustedes aquí a contarles un poquito del tema de hoy. Y la verdad es que a este punto, obviamente cuando el episodio salga ya habrá un título, pero para este punto todavía no tengo un título definido. Pero más que nada, sí, un tema súper definido que es que las cosas siempre pasan por algo. Tal vez se llame así, no lo sé, pero bueno, todo siempre pasa por algo. Estando en Berlín, en mi último día de regreso, fue un día súper emocional para mí y yo creo mucho, y lo van a ir entendiendo poco a poco mejor, yo creo mucho en que las cosas te llaman y que las cosas te atraen y que las cosas son energía, que todos somos energía y voy a meter en temas porque es algo que al final de cuentas estoy leyendo bastante, es un tema que me empezó a interesar muchísimo desde hace 2 años y que poco a poco yo misma me he puesto a leer y a entender un poquito más, reflexionar sobre mi pasado, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo venía en el vuelo de regreso, que la verdad muy cansada, o sea, fue el sexto vuelo que tomé en menos de un mes y bueno, voy a tomar otros dos esta semana. Y bueno, trato de aprovechar el tiempo al máximo. La verdad es que yo no soy de las personas que se duermen en los aviones. No me gusta, como que me pongo un poco nerviosa, como que prefiero estar alerta y al tanto de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, sobre todo si estoy viajando sola. Y bueno, eso que estaba en el vuelo de regreso para Valencia y quería como pensar como qué tengo ganas de hacer, puedo escuchar música. Cuando yo escucho música en un vuelo, soy súper analista, ¿eh? O sea, me pongo a analizar las producciones, me pongo a pensar en por qué se grabó así, las voces, etcétera. Y es como, no sé, un momento que me encanta, pero a la vez, si ya lo hice en el vuelo de ida, en el de regreso, como que no me llama tanto la atención volverlo a hacer. Y bueno, comencé a leer este libro que se llama A Happy Pocket Full of Money, que la verdad es que el título no se refleja tanto lo que es. Ha sido un libro súper interesante. Yo creo que ya voy casi a la mitad, que en una hora me piqué muchísimo. Y bueno, yo siempre he pensado, y de hecho me acuerdo que cuando estaba en secundaria y preparatoria, le decía a mis amigos que las mejores personas en tu vida llegan por sí solas. O sea, es como tú atraes a las personas en la, en la manera en la que tú te estás sintiendo y cómo tú estás contigo mismo. Si estás muy problemado, pues a veces buscas personas que estén igual o no vibras tanto con las personas que están un poco más tristes, que no están tan trabajadas. O sea, vaya que a final de cuentas conectamos con las personas con las que vibramos y esto para mí es energía. Pues sí, hoy me voy a meter en temas súper como específicos que a mí me llama mucho la atención y algo que me llama mucho la atención es la física. O sea, y bueno, creo que en parte de por eso también estudié una ingeniería en producción musical, pero una ingeniería donde llevé muchísimas físicas y era algo que a pesar de ser muy complicado y a pesar de ser algo en el que mi mejor amigo me ayudó bastante, siempre me ha llamado la atención. Y bueno, por una parte esto. Una de mis películas favoritas es Interestelar y hablando de vuelos, es una película que cada vez que voy a México, si está, la miro porque dura 3 horas y porque me encanta y porque siento que se me pasa un poco más rápido el ver películas más largas para sentir que estoy un poco más cerca de llegar al destino que es México, ¿no? Entonces, bueno, es una película que tengo súper presente y que siempre como que me llama la atención investigar un poco más sobre el tema. Y por otro lado, otro tema que tengo muy presente es que yo soy una chica Marvel, o sea, yo crecí en mi infancia viendo siempre películas de Marvel y todavía me encanta, ya lo habíamos platicado hace poquito, y me acordé mucho de la película de Ant-Man. Y con lo que quería empezar es que yo realmente no creo en las coincidencias y creo que nunca he creído en las coincidencias. Tal vez puede estar un poco apegado a la religión o tal vez puede estar un poco apegado pues a mi filosofía de vida, etcétera, pero en general para mí eh, algo siempre está conectado para que algo suceda, o sea, todo tiene una razón de ser y muchas veces sí influye en nuestras decisiones, obviamente causa, efecto, acto, consecuencia. Pero yo creo que una decisión que tomas te lleva a una serie de situaciones que tienen que pasar para que tú llegues de aquí
acá. En el episodio pasado platicábamos un poco de mis aprendizajes en mis 20 y el primero era relacionado como que a las metas. Y bueno, yo quiero hablar en este episodio que está inspirado en este libro que empecé a leer en mi viaje de regreso la semana pasada y dice una frase que me encanta y quería empezar con esto porque creo que está relacionado al episodio pasado y a mi primer aprendizaje. Se las leo, aquí tengo mi script. Dice, sueña grande, aférrate a ese sueño demasiado, consistentemente lo suficiente y ese sueño se manifestará de forma tangible por ley universal. Y aquí es donde entra un poquito el tema de la física cuántica, que es algo complicado de entender y la verdad, si te llama la atención un poquito esto de las energías y cómo funciona en general lo que es la abundancia y el estar wealthy, ¿sabes? En un aspecto de estar bien, de económico, de tu energía, de las personas que te rodean, de si estás donde quieres estar, te recomiendo que leas este libro, A Happy Pocket Full of Money. Entonces, bueno, para mí hubo un suceso. ¿Cómo dice esos canónicos? No sé no estoy segura si los llaman así, no me funen. Pero bueno, yo tuve uno de estos sucesos que, la verdad, siento que entre cada episodio que pasa me siento más lista para contárselos, pero bueno, el trauma, que es algo que a mí ha definido un antes y un después en mi vida y en mi crecimiento personal, que es algo que ya les contaré muy pronto, este, pasar por ese suceso en mí despertó un tema de energía. Y es algo que de nuevo le estoy diciendo, no lo voy a hablar como una experta porque no lo soy en el tema. Sí creo en la manifestación, sí creo en la oración, sí creo en que existen muchas maneras de atraer las cosas a tu vida, pero es un tema que es muy nuevo para mí y te lo voy a compartir de acuerdo a lo que he leído y de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mis valores, etcétera. No necesitas pensar exactamente igual que yo. Pero bueno, si te hablo de un tema científico, vamos a hablar un poquito de la física cuántica y que son los bloques que construyen al universo. Nuestro cuerpo está hecho de células y estas células están hechas de moléculas que están hechas de átomos. Ya entré en un tema muy ñoño, pero bueno, no pasa nada. Estos átomos están hechos de partículas subatómicas, ¿verdad? Que son como electrones, por ejemplo. Todo, absolutamente todo en este mundo está formado por grupos inmensos de partículas subatómicas. Y esto, o sea, tengo aquí mis notas porque como es un tema muy específico, quiero abordarlo y quiero relacionarlo a algo, ¿verdad? Todo está hecho por el mismo tipo de partículas subatómicas y lo único que cambia es la manera en la que están agrupadas en grandes como building blocks, vamos a decir, como en bloques, ¿sabes? Entonces, para saber cómo funcionan es como en parte entender esta física cuántica que es la que recrea al mundo que está a tu alrededor. O sea, es como si tú entiendes este tema, entiendes cómo puedes recrearte y cómo está formado tu mundo a tu alrededor. Es algo que se me hace súper interesante, ¿verdad? Entonces, estas partículas en general son posibilidades de existencia. Así lo dice tal vez. Y a la vez, múltiples existencias. Y aquí es donde para mí entra el tema de la película de Interestelar. No sé si la han visto. Si no la han visto, véanla. Este, estas partículas subatómicas son paquetes de energía. Todos estamos hechos de energía. Creo que en inglés se llama cuanta, supongo que en español también. Entonces, el mundo está hecho de energía. Esas partículas son energía. Esto pues me recordó, les digo, a la película, mi película favorita donde aparecen las cuatro dimensiones. Hay un momento casi al final de la película de Interestelar donde él está como perdido en estas cuatro dimensiones y ve como el pasado comparado a lo que ya había sucedido en la película y donde él estaba perdido en el universo, no en la Tierra. Y aparecen como estas imágenes, como, bueno, si me están viendo, como verticales, ¿no? Y él como que metía la mano y al final manipula un libro, ¿no? Que es en el mundo del pasado donde estaba la hija para mandar como algunas señales. Esto de las cuatro dimensiones para mí se me parece como súper interesante porque, bueno, el libro muestra que el mundo, al estar formado por esas partículas, no es incambiable como parece serlo realmente, sino que es un lugar fluido constantemente, construido al nosotros utilizar nuestro pensamiento individualmente y colectivamente como sociedad, como familia, como planeta, como sistema solar y como universo. Entonces, esta cuarta dimensión realmente es el tiempo. Y no sé, a mí me ha parecido como algo muy interesante porque yo sí creo firmemente que tú atraes. Y eso lo puedo poner como en un contexto, no sé, que siempre lo pongo como profesional, como un contexto amoroso, como un contexto personal, familiar, de amistades, etcétera. Yo siento mucho que como tú vibras,
es lo que tú atraes en tu vida como en personas y como para una pareja y como en el trabajo, ¿no? O sea, si yo estoy vibrando alto, cosas bonitas suceden a mi alrededor, ¿no? Si vibras bonito, cosas bonitas suceden a tu alrededor. Prácticamente es una frase que existe. Para mí, últimamente, el estar como muy conectado con tu subconsciente y con tu consciente y el conocer a alguien y identificar que tal vez esa persona no va contigo, no combina contigo o que esa persona sí combina contigo, es en parte de porque ya has trabajado tu conciencia y has trabajado que donde no quieres estar, o sea, el lugar en el que perteneces y el lugar al que no perteneces. Y esto lo puedes sentir desde que conoces a una persona. Para mí no es algo que se trabaja a la par de estar conociendo, sino es algo que sientes desde el principio. Donde tú te sientes como, donde tú creces, donde te suman, donde sumas, ahí es, ¿no? O sea, en general, para mí es como, esta es como la parte importante. Entonces, en una parte eso como que con lo personal y con lo profesional, a mí un tema que me gusta mucho es que cuando tú, por ejemplo, estás buscando trabajo y empiezas a aplicar a todo por aplicar y las cosas no suceden porque no tienes muy definido qué es lo que quieres hacer. Yo me acuerdo mucho cuando trabajamos en el máster, todo el mundo estaba aplicando a los mismos trabajos y en clase podía ver literalmente cómo mis compañeros de al lado al mismo tiempo están aplicando al mismo trabajo. Todo el mundo era por buscar, por hacer, por etcétera. Y para mí era un tema distinto. Para mí era, voy a aplicar únicamente a algo que yo quiera. Y aunque yo tenga muy definido qué es lo que quiero y que creo que lo puedo encontrar, yo creo que yo no encontré ninguno de mis proyectos porque yo los estaba buscando, sino porque yo tenía algo muy definido y la vida y las situaciones lo ponían y lo acercaban a mí y lo traían así, solito como silver platter, pero no lo es. Y yo como, wow, qué bonito que atraje esto. ¿Por qué? Pues porque estoy vibrando de cierta manera, porque estoy trabajando, porque estoy compartiendo lo que estoy haciendo y porque a final de cuentas es un esfuerzo que lleva de un lugar a otro, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de las metas que les decía, que era el aprendizaje del episodio pasado, yo creo que un error de los que he estado cometiendo es que yo siempre me pongo un deadline. En 5 años voy a irme a Valencia a estudiar tal cosa. Y en o a veces que pensamos de que en 5 años quiero ser millonario y en no sé qué, y tengo 5 años para ser un artista acá. Y estos deadlines realmente, si lo piensas en términos de la física cuántica, en nuestra espiritualidad y nuestro entendimiento de la eternidad, realmente lo único que tenemos en cuestión de tiempo, la cuarta dimensión, es el ahora. Cuando antes, mucho antes de que yo me viniera, creo que yo no estaba muy consciente de lo que era manifestar. Pero para mí siempre, y algo que me ha gustado mucho y algo que me aplaudo, es que yo siempre he pensado que puedo lograr cierta cosa y que me creo capaz y que me creo y que lo empujo y que no he dudado de mí en una cuestión de que si me empeño en algo, yo sé que lo puedo lograr, ¿sabes? Al final de cuentas son disciplina, es esfuerzo, es trabajo, es la pasión que le pones, es cómo te comunicas, es cómo vibras, eso es un conjunto de todas estas acciones. Entonces, para mí no era una cuestión de decir que en 5 años sí tenía como, bueno, pues cuando me gradúe, esto. Pero hay veces que te quieres poner un deadline, ¿no? Que si mi canción no pega en un año, es que entonces no estoy hecha para ser artista. No es una manera de atraer realmente lo que quieres atraer. A veces en la parte de la manifestación se dice que si tú piensas las cosas como que ya están hechas, lo atraes porque te lo crees y porque lo piensas. Bueno, cuando yo tenía 20 años, empezaba a decir, mi mamá me regañaba, creo que había mencionado un poco de esto, y mi papá también me regañaba, en 2 años me voy a ir. No sé cómo, pero en 2 años me voy a ir. Yo acabo mi carrera y me voy a ir y voy a estudiar lo que quiero estudiar y así sea o sea, algo que sea casi imposible económicamente, ya lo hemos platicado y lo vuelvo a repetir, yo sé que va a suceder. Y si sucede, aunque en ese momento yo no sepa cómo le vamos a hacer para hacerlo posible, si sucede y se me da la oportunidad, es porque está hecha para que yo la tome. Las oportunidades son para quienes las saben aprovechar. Y yo en ese tiempo no estaba como que muy consciente de que este tema de energía, ya si le quieren leer un poco más de física cuántica, yo realmente tengo que terminar el libro y les diré cómo va porque es un libro que me está encantando. Es eso, que tú energéticamente atraes lo que tú crees, cómo tú lo das por hecho, cómo tú lo trabajas. O sea,
al final de cuentas, todas estas partículas subatómicas existen porque todo el mundo creemos que algo está ahí y algo está ahí, ¿sabes? O sea, es un poco como, suena un poco loco, pero vaya que así es como funciona, son muchos estudios, de hecho creo que Albert Einstein también tiene muchas frases relacionadas a esto y la relatividad del tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo a mí me parecía como algo que yo decía, yo me lo digo porque yo sé que lo puedo hacer y porque yo necesito hacerlo, o sea, entonces, bueno, mis padres me decían, no deberías estar diciendo a estas personas que te vas a ir porque todavía no sabes, todavía no aplicas, todavía no. Y yo, no, pero lo voy a hacer. Y yo tenía como que, creo que en ninguna otra meta o sea, tenía tanta seguridad en mí misma de que algo era posible, pero como lo quería tanto y como lo había trabajado tanto, estaba segura que no había una cosa que me pudiera parar. Entonces, es eso, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno, si lo pensamos un poco a nivel científico, y decir, un día tendré esto, en un año seré tal, pensar en realmente la forma correcta es pensar que ya lo tengo, que ya lo soy, y es la manera en la que tú tienes que pensar, actuar, hablar y sentirte acerca de todo. Y el único ejemplo en el que yo lo he puesto en práctica es este, y yo sé que ya lo he platicado varias veces, espero no se cansen para llegar a un punto en el que ya lo voy a dejar de mencionar, porque a final de cuentas es un suceso en mi vida que marcó un cambio radical, que fue como la gota que derramó el vaso para que yo empezara de cero, para que yo creciera, para que yo me saliera de una burbuja, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es eso, que creo que sí es algo que efectivamente yo cumplía con estos puntos de que lo pensaba, que lo actuaba, que lo hablaba y aparte que lo sentía, y por eso de alguna manera se atrae y las cosas se dan. Nada es realmente coincidencia, o sea, se los pongo en un contexto amoroso y para que se rían un poco, una de mis mejores amigas, Mérida, que extraño demasiado. Hi Mérida, I love you so much. Que de hecho escucha el podcast y habla español también un poco. em, Me decía cuando yo estaba pasando, estaba pues en una relación que realmente ya me quería salir, no sabía cómo salirme con mi ex, etcétera. Y ya me decía como cuando termines, primero pues lo sanas, ¿no? Y en segundo, cuando te sientas lista, crea una lista de todas las cosas que te gustaría que tuviera la persona con la que vas a compartir tu vida después, ¿sabes? O sea, en un futuro. Y ella me contaba cómo ella había hecho esto y al momento en el que conoció a su pareja, poco a poco se dio cuenta que marcaba todas estas cositas que ella quería. Y no me refiero a un nivel físico, me refiero a un nivel de cualidades y valores, porque al final de cuentas, la pareja que tú quieres tener, que la pareja con la que quieres estar, pues no sé, toda tu vida, que te quieres casar, etcétera, tiene que combinar contigo a nivel valores, a nivel ético, a nivel lifestyle un poco, de si yo soy muy trabajadora, pues quiero a alguien muy trabajador, de si yo soy una persona muy transparente, pues quiero que alguien me venga y me diga, esto no me gustó, vamos a hablar, ¿sabes? Como el nivel de comunicación, pero de acuerdo a tus valores y de acuerdo, pues a lo que tú estás buscando. Entonces ella me decía eso, que cuando conoció a su pareja, poco a poco se dio cuenta que cumplía con toda esta lista y que de alguna forma ella pues lo había traído o lo había manifestado porque creía verdaderamente al escribir esto que era posible. Entonces yo, siéndoles muy honesta, eso me lo dijo, no sé, creo que en junio, julio, o inclusive antes, ¿eh? Y yo lo hice por ahí de principios de agosto. Agarré mi celular, había ido a una fiesta de un cumpleaños y como que dije, es que yo no quiero perder el tiempo, yo sé, a este punto de mi vida y al punto en el que he trabajado, yo sé qué cosas quiero y qué cosas no tolero, qué cosas se pueden trabajar y puedo aceptar y qué cosas definitivamente es un no negociable. Ya hablamos también de no negociables. Hice una lista y a las 3 semanas pues apareció, no de milagro, porque no voy a decir de milagro, pero nada es coincidencia de nuevo, apareció mi novio, ¿no? Y una semana me bastó para palomear la mitad de la lista. Y quiero decirles, hay una paloma que me está, hay una paloma que siempre viene a visitarme y literalmente me está viendo en mi ventana, me encanta. Pero tengo un significado, ya les contaré, porque amo un poco las palomas y las palomas me siguen. Este, total, él cumple pues esa lista, ¿no? Y ahora que lo pienso y que tenemos pues ya casi un año, cumple realmente con toda la lista. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Y vaya, no lo veo tan descabellado porque de alguna manera en otro ámbito que era el profesional ya me había pasado que tal y como lo decreta sucede. Entonces, bueno, ese es un tema que hablo mucho con mi familia. Y de alguna forma...
los dos empezamos a hacer un poco de journaling y tuvimos un viaje en Berlín como muy romántico porque él tomó como su libreta y me leyó una parte de lo que había escrito y dónde quería estar o aspiraba a estar conmigo y dónde estamos ahora, que es justo lo que había escrito. Y yo, que soy una persona pues muy introspectiva, en ese tiempo tanto no me lo podía creer que había hecho como un diario, un journaling sobre cómo me sentía y cómo algunos miedos tenía, pero por alguna forma creía que si yo confiaba, las cosas pues poco a poco se iban dando como lo había escrito, como lo había atraído. Y de esta forma llegó pues mi novio, que es una persona que combina muchísimo conmigo. Él es de Alemania, pues yo soy mexicana, y es como algo irreal, pero los pongo como que en un tema a nivel de noviazgo y se los puse como un tema a nivel profesional de educación, y de otra forma se los pondré de un tema de trabajo. Yo creo que cuando tú tienes esta confianza y en tu consciente sabes que lo que mereces y estás consciente de que no vas a aceptar menos y la felicidad que tú buscas y dónde estás, si estás trabajada, pues buscas a alguien que esté trabajado. Si yo soy muy trabajadora, pues busco a alguien que sea muy trabajador. Si yo le echo muchas ganas pues a mis proyectos personales, también quiero a alguien que tenga proyectos personales. Si me gusta emprender, soy una mujer muy ocupada, pues que me entiendan y que también seamos un poco independientes. Entonces, todas esas cositas, estoy listando como que algunas que a lo mejor no son las más importantes, son las que vienen a la mente ahora, pero eso, que para mí fue como muy impresionante. Entonces, bueno, la importancia, otro tema es la importancia de no forzar las cosas. Para mí, en parte de lo que les decía también en el episodio pasado, es que siempre he sido una persona que planifica como que los siguientes años. Y en el libro justo hablábamos un poco de que la cuarta dimensión pues es el tiempo y que no puedes forzar las cosas. Y obviamente creo que todos aprendemos a la mala que no podemos forzar las cosas porque es como estar en un lugar en el que sabes que no perteneces pero no te quieres salir porque te da miedo soltar o porque te da miedo volver a empezar o es un lugar en el que sí perteneces y ya está, ¿sabes? Como que es importante aprender que no podemos forzar las cosas, que si no funcionan, no funcionan, que tú no puedes cambiar a alguien, que si tu trabajo no lo estás disfrutando y llevas un año sin disfrutarlo, no vas a forzarte a disfrutarlo. O sea, ¿sabes? Hay muchas cosas que dependen de factores externos que tú necesariamente no puedes cambiar. Entonces, no puedes apurar las cosas, no puedes interferir, porque al interferir alentas el proceso. Y bueno, en general la naturaleza actúa de manera perfecta por sí sola. Y esto es como esa fuente de energía que eres tú, que es la persona que tienes a tu alrededor, y la energía que le pones a lo que haces, el amor que le pones a lo que haces, ¿sabes? Entonces, yo no puedo apurar una etapa que es como, no sé, estoy muy contenta en los primeros 3 meses con alguien y de repente ya me quiero casar. O sea, no puedes saltarte las etapas, ¿sabes? Y es eso, que también el libro dice que el tiempo, pues al final de cuentas, lo único que tienes es el ahorita. Y yo he dejado de ponerme estos deadlines inconscientemente y hasta que leí el libro dije, es cierto, no lo estoy haciendo. Que es que yo decía, en un año quiero tener tal. Y en un año, ¿por qué no digo que lo tengo ahora? Y creo que lo tengo ahora, lo trabajo, como lo que hice con la mudanza, y ver si es un poco más rápido. ¿Qué tal si lo atraigo y en 2, 3 meses pasa y yo estaba pensando en un año? O sea, como que a veces los deadlines pueden ser un poco negativos, es a lo que me refiero. No puedes ponerte un deadline con algo que también involucra un factor externo, sino cómo lo atraigo, cómo lo trabajo, ¿sabes? Como que decirte un año es un plazo un poco largo y a lo mejor no le voy a poner las mismas ganas que si digo que en poco tiempo o que lo quiero ya. Y si lo quiero ya, entonces te empiezas a movilizar, ¿no? Entonces es eso. Y decía una parte también que es súper importante. Yo sí me considero una persona muy espiritual, un poco más religiosa, ya se los había platicado. Y el libro dice que si tú perfeccionas la conciencia, tu imaginación, tu fe, la certeza y la claridad, puedes crear resultados al instante. Y esto es por lo que les hablaba de lo de la física cuántica, que te dice eso, ¿no? O sea que si todas las personas pensamos que el árbol está ahí, el árbol está ahí, lo cual me parece una locura, ¿eh? O sea, realmente, y el mismo libro te dice, porque creo que el primero o segundo capítulo es sobre eso. Te dice muchas cosas no te van a hacer sentido, te van a hacer después. Y bueno, es eso, que la forma correcta de acortar el tiempo es con tu, elevando como que tu certeza, tu claridad, tu imaginación y tener una mente unificada, concentrarte y que lo más importante es elevar tu conciencia de nivel únicamente consciente, que es la subconsciente, la supraconsciente y la conciencia. Y bueno, es que eso, que si estás estresado también
¿qué pasa? Que sueñas cosas que te mantienen estresado, que si estás... Entonces es ser muy consciente de que está en tu cabeza los pensamientos que están detrás, que pueden ser negativos o pueden ser intrusivos, cómo eso afecta tu subconsciente o tu supraconsciente, ¿no? Entonces, hoy quería hablar un poquito de un tema más como técnico y según yo este episodio iba a durar 20 minutos, creo que ya me pasé un poco, pero creo que, y hablando ya fuera de física y hablando de un poco ñoñis y cosas así, me ha parecido muy interesante porque en general yo sí creo y les digo firmemente que las cosas no pasan pues porque sí, todo tiene una razón. Y cuando alguien se va de tu vida es porque algo mejor va a llegar o porque algo tuviste que aprender. Las cosas son muy pasajeras. A veces nos aferramos y a mí últimamente, o sea, por ejemplo, yo a lo material, yo no me aferro para nada a lo material. O sea, de verdad, el otro día, no sé si se me cae unos lentes o algo que pues me ha costado. O sea, pues sí, se me cayeron y pues sí, hay cosas que yo no puedo controlar, pero no me voy a enojar por si le sale una rayita. O sea, hay que desapegarse de lo que verdaderamente no vale la pena. Y no estoy diciendo que no valores y que no cuides las cosas, porque prácticamente no. Pero no puedes estar en control de todo. A mí soy una persona que me gustaba tener control de absolutamente todo. Y eso realmente te vuelve una persona estresada y no es sostenible. Entonces, realmente enfocar tu energía en lo que sí vale la pena, que son las personas que vibran bien contigo, que combinan, que si no estás como en un lugar, de nuevo, salte, que si algo no te suma, deja ir, porque todo, y creo que todas las personas tenemos una misión en la vida de alguien más. Si tú te cruzas en tu camino con alguien más, es porque hay una misión. Algunos se cumplen muy rápido, algunas tardan mucho tiempo, algunas están hechas, o sea, unas personas están hechas para acompañarte en el camino y tú para acompañarlos a ellos. Y si en algún momento entras, estás en una etapa, por ejemplo, yo en mi etapa que estaba un poco depresiva el año pasado y que toqué mucho fondo a principio de año, a lo mejor atraía a personas, las amistades que formé en ese tiempo eran probablemente amistades que combinaban con mi baja energía y que yo no era la persona que realmente soy cuando estoy bien, ¿sabes? Y es eso, que a veces conectas con personas en diferentes etapas de tu vida que simplemente en ese tiempo combinas y cuando sales de tu etapa o ellos salen de una etapa, dejas de combinar. También es importante saber dónde sí perteneces y dónde sí quieres quedarte. Y si no quieres quedarte en un sitio y alguien no se quiere quedar en un sitio, pues es completamente válido porque al final de cuentas vamos creciendo y vamos cambiando como personas. Una amistad que tienes desde los 5 años y ahora tienes casi 30, pues a lo mejor han pasado muchas cosas, a lo mejor han tomado caminos muy distintos y no necesariamente van a combinar. Pero ¿qué sí combina contigo? ¿Y dónde sí voy a poner mi energía? Um, Últimamente, que bueno, ustedes saben, estoy viajando mucho por trabajo, no va a ser siempre así, pero a veces me pienso en que realmente no tengo tiempo y no le quiero dedicar tiempo. No es que no tenga, es que no quiero darle tiempo a dramas, no quiero estar discutiendo con gente, no quiero estar teniendo problemas en casa, porque bueno, vivir sola también es todo un tema, o sea, con roomies, ¿sabes? Compartir casa. No quiero en mi relación, la comunicación que yo quiero tener, a qué cosas sí le quiero invertir mi tiempo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo más importante? ¿Sabes? Como, ¿a qué le quiero invertir mi energía? No me quiero desgastar con cosas externas que no están en mi control. Y es eso, que hay que ser muy conscientes de a quién dejamos entrar en nuestra vida, a quién dejamos salir, queremos dejar salir de nuestra vida. Y en momento de trabajo también, en la relación que tienes contigo mismo, o sea, es un tema muy grande de conciencia. Yo solamente quiero decirte y recordarte que las oportunidades están para quienes las saben aprovechar. Esto en cuestión profesional, y en cuestión personal y en la cuestión que tú quieras. Hay que estar alertas porque hay cosas que solo vienen una vez en la vida y si no la tomas se te fue. Y a lo mejor si tienes, si está hecho para ti, pues vuelve a venir y lo tomas en el momento en que estás lista. Pero no todo, ¿sabes? No todo viene dos veces, no toda puerta se abre dos veces. Y es importante estar atentos y estar listos y estar trabajados para poder llegar a ver y visibilizar estas oportunidades y tomarlas de manera pues lista, ¿sabes? Nada realmente es coincidencia. Si hay una oportunidad de trabajo increíble y estás donde realmente querías estar, es porque te lo mereces, no es porque te cayó del cielo. Y bueno, y si no lo tienes en tu cabeza, yo te lo recuerdo, ¿sabes? Ahora, y solamente quería hablar un poquito de eso. La verdad es que, de nuevo, les digo, este es un proyecto que me emociona mucho porque me hace reflexionar mucho como en qué temas puedo traerles que te estén combinando con mi vida en el momento, que yo esté como vibing con ellos. Y este libro realmente es un tema que me ha interesado mucho
desde este suceso que les platico y que me he hecho muy consciente y muy introspectiva. Y bueno, a final de cuentas, yo no creo que pasen porque, o sea, nada más porque sí, ¿sabes? O sea, yo algo tenía que aprender, algo tenía que desarrollar, tenía que mejorar como persona, no sé. O sea, y no es como que yo agradezca algo malo que pasa en mi vida siempre, ¿sabes? Porque hay cosas que no vas a entender, pero sí que por algo estuve involucrada en una situación que a lo mejor no me hubiera gustado estar involucrada, pero ha definido de alguna manera o ha abierto mi perspectiva de alguna manera o me ha ayudado a detectar energías en otras personas. Yo no creo que les había contado que tengo un poco de sinestesia y veo colores cuando veo a personas, hablo mucho tiempo con ellas, a veces cambia tonalidad, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero con la música es algo que siempre me ha pasado y eso, eso sí que se los había dicho porque en mis canciones, como ven, siempre es un color muy definido. Y yo, pues, mí misma, mi persona, soy roja, ¿sabes? Y eso también se os platica en el primer episodio. Entonces, hacerme conciencia de mis alrededores, yo creo que yo de alguna forma sigo en estado de hiperalerta. Y platicaremos mucho más de esto y creo que entenderán por qué muy pronto, porque en algún momento se los diré y porque me siento cada vez más lista. Y es un tema que quiero cerrar y es un tema que quiero compartir porque sé que muchas personas pasamos por eso y no siempre se platica. Pero bueno, yo quiero desearte una semana muy linda. Gracias por estar aquí de nuevo. Qué pena que yo pensaba que iba a durar menos y bueno, siempre duramos alrededor de 30 minutos, pero quiero agradecerte tu tiempo desde donde sea que me estés escuchando, estás en tu coche, si estás en el trabajo y estás multitaskeando, que yo hago mucho eso, si estás, no sé, en tu casa, descansando para iniciar el día, etcétera, arreglándote para ir al trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Platíquenme qué opinan, si también les interesan esos temas de la física cuántica, si las energías, lo que es la manifestación. Yo me quiero meter a algunos talleres, honestamente, para entender un poquito más esta parte, pero bueno, el punto es eso. Quería recordarte el día de hoy que nada es coincidencia, que todo pasa por algo y si estás pasando una mala rachita, un gran aprendizaje saldrá de ello y recuperarás tu esencia. O sea, no hay nadie que pueda pagarte por completo. Tú eres quien toma la rienda de tu vida y dices, ya basta, y recupero tu esencia. Muchísimas gracias, te deseo una semana súper linda, un abrazote desde donde sea, y si me estás viendo en YouTube, no olvides darle like y suscribirte, y si me estás viendo por Spotify, no olvides reitear el podcast. Nos vemos en 2 semanas, te deseo lo mejor. Chao.